Muy buenas tardes, hermanos de la iglesia allí en Talagante. Es un privilegio para mí compartir con ustedes la palabra de Dios. Estoy muy agradecido por la invitación que me han dado a través del pastor José Luis Astorga, un gran amigo y siervo del Señor. Y realmente estoy muy animado para poder compartir con ustedes una breve meditación en la palabra de Dios. Con este propósito me encantaría que iniciemos este tiempo en oración, permitiendo que el Señor nos guíe y que el Espíritu Santo nos pueda desafiar a través de la verdad de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo. Gracias, Señor, porque juntos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, podemos, Señor, acercarnos a tu palabra. Te pido, Señor, en este tiempo que tú nos guíes, que, Señor, podamos abrir tu palabra, abrir también nuestro entendimiento para, Señor, poder entender tu verdad, pero que ese entendimiento o ese conocimiento de tu verdad, Padre, pueda ser aplicado en nuestra vida para poder seguir viviendo conforme a tu voluntad. Pedimos por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, he titulado este mensaje Por su gracia y para su gloria. Y la meditación que tendremos en este tiempo será basada en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Así que si me acompañas con tu Biblia abierta, vamos a estar meditando en estos tres versículos. Y mientras buscas ahí la lectura de este pasaje, quiero que podamos contextualizar un poco la epístola de Pablo a los Efesios. Esta epístola, que fue escrita posiblemente durante el tiempo en que Pablo estaba encarcelado, estaba privado de su libertad, es una carta sumamente especial. Es una carta, una epístola en la cual el apóstol Pablo establece dos grandes secciones que son muy notorias al momento de hacer la lectura desde el principio hasta el final de la epístola. Estas dos grandes secciones se ven muy claramente en el capítulo 1 hasta el 3 y en el capítulo 4 hasta el capítulo 6. La primera sección, desde el capítulo 1 al capítulo 3, es una sección doctrinal, donde el apóstol Pablo establece la posición del creyente en Cristo y la nueva identidad que el creyente tiene en su nueva relación con el Señor Jesucristo. Pero la segunda parte, del capítulo 4 al 6, establece los deberes cristianos que son el resultado de nuestra nueva identidad en Jesucristo. Por lo tanto, podríamos decirlo de esta manera, que la primera parte es una sección teológica, doctrinal, pero la segunda parte es una parte práctica, una parte o una sección dedicada a la vida cristiana. Y esto es notorio en el resto de la escritura. Siempre es importante, primeramente, conocer la teología o conocer a Dios, conocer quién es Dios y lo que Él hace, para eventualmente poder vivir de acuerdo a esos principios y esas convicciones. Por lo tanto, en esta ocasión nos vamos a enfocar en el segundo capítulo, en el desarrollo de la doctrina que expone el apóstol Pablo en relación a nuestra salvación. Estos versículos los hemos leído, incluso quizás los hemos memorizado, y es mi oración que de alguna manera puedas tener una meditación fresca de estos versículos, para que puedas dejar de lado quizás algunas cosas que has escuchado y podamos permitir al Espíritu Santo que nos enseñe algunas verdades relacionadas con nuestra salvación en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Yendo al capítulo 2, que es el contexto más inmediato de este pasaje que vamos a meditar, vemos dos grandes divisiones también. Del versículo 1 al versículo 3, el apóstol Pablo habla o recuerda nuestro pasado sin Cristo. Dice el autor así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo hace una referencia repetida en esa expresión en otro tiempo, o éramos, haciendo referencia al pasado. Todos aquellos que conocemos a Cristo como Salvador, tenemos un pasado sin Dios. En ese pasado sin Dios vivíamos de acuerdo a nuestros deseos pecaminosos, vivíamos de acuerdo a nuestra propia voluntad, sin considerar el consejo de Dios y lejos de su voluntad. Pero todos, al momento de colocar o depositar nuestra fe en Jesucristo, hemos tenido
una nueva experiencia, una nueva vida con Cristo. Esto es lo que se establece en el versículo 4, donde el apóstol Pablo radicalmente establece un contraste y dice, pero Dios que es rico en misericordia. Y ese contraste es el contraste de todos aquellos que han permitido que el Hijo de Dios les salve de la condenación del pecado. Dice así, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vemos de que hemos obtenido una nueva vida, hemos sido resucitados. Pero dice aquí en la última expresión del versículo 7, el apóstol Pablo hace referencia de que todos los creyentes, en el momento en el que compartamos de la eternidad con Jesucristo, vamos a hacer una exhibición de la gracia de Dios. Dice aquí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En el texto original, la expresión para mostrar habla de una exhibición de un trofeo. Habla de algo que va a manifestar la gracia de Dios. Y todos nosotros somos el resultado de la gracia de Dios. Y vamos a dar testimonio de la gracia de Dios para el avance de la gloria de su gracia por toda la eternidad. Y aquí el apóstol Pablo empieza en el texto que vamos a iniciar la lectura de esta meditación. Dice, porque por gracia sois salvos. Yo organicé esta meditación a través de una pequeña frase que te animo a que puedas anotar, que puedas reflexionar, no solamente en este tiempo, sino también en los tiempos después de esta grabación. Es una frase sencilla que va a explicar estos 3 versículos que vamos a tener para meditar. Dice así, los creyentes no somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Te la repito, los creyentes no somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras. ¿Cómo vamos a desarrollar el análisis o esta meditación en estos versículos? De una manera muy sencilla. La primera parte de esta frase, los creyentes no somos salvos por buenas obras, van a ser el análisis del versículo 8 y el versículo 9 del capítulo 2 de la epístola de los Efesios. Pero la segunda parte de la frase, pero sí somos salvos para buenas obras, va a ser el desarrollo del versículo 10. Por eso, vamos a intentar de una manera breve analizar cada frase y algunas palabras claves de estos versículos para poder hacer un desarrollo y eventualmente, cuando tengamos el entendimiento del pensamiento de Pablo, poder tener algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La frase que yo te había compartido es la siguiente, los creyentes no somos salvos por buenas obras. El apóstol Pablo, en el contexto de la salvación que se desarrolla en el capítulo 2, dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y en esta expresión tenemos 3 palabras que son claves en el entendimiento del pensamiento del Nuevo Testamento. La primera palabra es la palabra gracia. La segunda palabra es, en este caso, en esta expresión, el verbo salvar o la palabra salvación, dice sois salvos. Y la tercera es la palabra fe. La primera palabra, la palabra gracia, es en griego la palabra charis. Esta palabra nos habla del favor inmerecido de Dios. Todas aquellas cosas que Dios nos da sin que nosotros las merezcamos. Ahora, me encantaría y me gustaría hacerte una pregunta. Y allí donde estás, que puedas ser sincero con vos mismo. ¿Podemos decir o podés decir que tenés algo en tu vida que no sea el resultado de la gracia de Dios? Creo que si somos sinceros con nosotros mismos, si somos honestos, no hay absolutamente nada que tengamos, que hemos tenido o que podamos tener que sea aparte de la gracia de Dios. Cuando vamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento, en el pensamiento de Santiago, Santiago 1.17 dice que toda buena dádiva o todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dice, en el cual no hay sombra de variación, en el cual no hay mudanza. Todo lo bueno e incluso lo malo que Dios permite en nuestra vida es el resultado de la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en relación con la salvación, dice, nosotros somos salvos por gracia. Todos nosotros
aquellos que hemos conocido a Cristo como Salvador, debemos reconocer y recordar constantemente en nuestra vida que somos salvos por gracia. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros mereceríamos el infierno, mereceríamos la condenación eterna. Porque Romanos 3:23, en las mismas palabras de este autor, el apóstol Pablo, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Dice que la paga del pecado es la muerte, la condenación eterna. Por lo tanto, debemos ver en primer lugar que esta palabra gracia es una palabra central para nuestra salvación. Si hoy en día nosotros podemos disfrutar de nuestra relación con Dios, podemos disfrutar de una nueva vida en Cristo, de una esperanza viva eterna en los cielos, si podemos disfrutar de la familia de la fe, si podemos disfrutar de las promesas de Dios, si podemos disfrutar de la fidelidad de Dios, todo, absolutamente todo, es por la gracia de Dios. Quiero que me acompañes en la lectura a un versículo complementario en 1 Corintios capítulo 4. Dice así el mismo autor, el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice: ¿por qué quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El apóstol Pablo, exhortando a la iglesia en Corinto, les recuerda que todo lo que ellos tenían era por la gracia de Dios. Lo habían recibido directamente de Dios. Y les hace una pregunta que también creo que es oportuna para cada uno de nosotros. Dice: ¿quién te distingue o quién te hace especial? Dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? Absolutamente nada. Y dice el autor: y si lo recibiste, si realmente reconoces y entiendes que Dios es el dador de todo, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Después el autor, Pablo, en este pasaje que vamos a evaluar en Efesios 2, 8 y 9, dice: para que nadie se gloríe. No podemos gloriarnos absolutamente de nada, sino solamente de Cristo. Como mismo dijo el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el autor dice: porque por gracia, la salvación es por gracia, a través del favor inmerecido de Dios. Y dice: sois salvos. La palabra para salvación en el Nuevo Testamento es la palabra sotería. Me gustaría que después recuerdes estas palabras. La primera palabra es la palabra gracia, en griego es charis. La segunda palabra para salvación en el Nuevo Testamento es sotería. Es una palabra central también para entender el pensamiento del Nuevo Testamento. La palabra, en esta ocasión, hace referencia a la liberación y habla también de la redención, que era, en el concepto del Nuevo Testamento, la liberación de una deuda a través del pago de un precio. Por lo tanto, cuando vamos al Nuevo Testamento y pensamos en el concepto de la salvación es la liberación que hemos obtenido a través de los méritos de Jesucristo, a través de su sangre derramada en la cruz, de la deuda o de la paga de todos nuestros pecados. ¿Cómo se ha llevado a cabo esto? Bueno, recién decíamos, por la gracia de Dios. Quiero que me acompañes un versículo que está en Tito capítulo 2, versículo 11. Dice así el autor. Dice Tito capítulo 2, versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Las mismas dos palabras, charis y sotería. Gracia y salvación. Por lo tanto, el autor también aquí hace énfasis en que la salvación es la manifestación de la gracia de Dios. Dice, volviendo a Efesios 2:8, sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo nosotros hemos obtenido la salvación? ¿Cuál ha sido el instrumento o la herramienta de Dios para que nosotros seamos salvos? Ha sido la fe, ha sido la confianza en la persona y obra de Jesucristo. Esa palabra para fe es en griego la palabra pistis. Entonces, las tres palabras que quizás hemos aprendido o hemos recordado en este breve versículo es charis para gracia, sotería para salvación y pistis para fe. Obviamente cada palabra tiene sus derivados, pero esas tres palabras son centrales, son importantes para entender el pensamiento del Nuevo Testamento. La fe es la confianza, es la certidumbre en la persona y la obra de Jesucristo. Nosotros no depositamos nuestra fe en la fe, o nuestra fe en la palabra de los hombres, o nuestra fe en nuestra propia experiencia. Nosotros
depositamos nuestra fe o nuestra confianza en el Salvador, en la persona y obra de Jesucristo. Cuando el creyente deposita su fe en Jesucristo, automáticamente el creyente pasa de muerte a vida. Quizás lo podría decir, y voy a corregirme a mí mismo, no el creyente, sino aquel que no conoce a Dios, el incrédulo, el inconverso, que coloca y deposita su fe o su confianza en Jesucristo y en su obra, pasa de muerte a vida. Como decía el Señor Jesús en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Recordás en Hechos capítulo 16 la historia del carcelero de Filipos, que frente a la desesperación porque las celdas se habían abierto y los presos habían sido liberados, él tuvo temor y le preguntó: Señores, ¿qué haré para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice eventualmente que la palabra le fue predicada a él y a toda su casa. Por lo tanto, ¿cuál es la clave para experimentar la salvación? Somos salvos por gracia mediante la fe. La fe no es una obra. La fe no es algo que tiene méritos, no es meritoria. ¿Cómo sabemos esto? Porque el Nuevo Testamento también hace esta afirmación a través del mismo autor, el apóstol Pablo, en Romanos 4:4. Si me acompañas con tu Biblia, Romanos capítulo 4, versículo 4 dice así: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que no obra, si no cree. Por lo tanto, la fe no es una obra, la fe es una decisión. La fe es la manera que estableció Dios para que a través de los méritos de Jesucristo nosotros podamos apropiarnos de la salvación que Jesucristo ganó a través de su muerte en la cruz. El texto sigue y dice: mediante, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hay muchas interpretaciones de esta expresión. Yo personalmente creo y afirmo que el don de Dios es la salvación. La salvación es el regalo de Dios. La salvación no es algo que nosotros podemos generar, o el nuevo nacimiento, o la regeneración, o la redención, o el perdón de nuestros pecados. Absolutamente nada que concierne a la salvación es generado por nosotros. Jonás, dentro del pez, en el capítulo 2 de su libro, dijo que la salvación es de Jehová. Por lo tanto, cuando entendemos que la salvación es por gracia, es a través de la fe, debemos recordar que la salvación no es algo que nosotros podamos generar, sino que es una obra de Dios. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que comienza la obra de salvación y Él es el que la finaliza. Por lo tanto, el autor, continuando en su pensamiento, dice: no por obras. Claro, es por gracia, es un favor inmerecido. No es a través de nuestros méritos, no es a través de lo que podamos hacer. Decía el autor, recordás en la lectura que hicimos recién en Romanos 4:4, que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Todos aquí quizás, o algunos de ustedes, o nosotros, hemos tenido la experiencia de trabajar, o incluso quizás algunos de nosotros estamos trabajando. Y si estamos bajo patrón y tenemos un horario de trabajo, y durante todo el mes cumplimos con nuestras responsabilidades, con nuestros horarios, nosotros merecemos un sueldo, merecemos una remuneración económica. Lo que el patrón o la persona que está a cargo del trabajo nos da a fin de mes si nosotros trabajamos, no es una gracia, es una deuda. ¿Qué sería gracia? Que no trabajáramos y que igual se nos pagara un sueldo. Eso sería maravilloso, ¿no? Pero en la vida no es así. Y estamos acostumbrados tanto a esta idea de tener que hacer algo para ganar algo, que cuando pensamos en la gracia de Dios, no dimensionamos realmente la maravillosa que es la gracia de Dios. Que sin mérito alguno, sin esfuerzo, sin necesidad de hacer ninguna obra, hemos recibido la gracia de Dios. Dice aquí el autor que no es por obras. Este es el mismo pensamiento que establece Tito también en su epístola, y dice Tito capítulo 3, versículo 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador
y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice que cuando se manifestó la bondad de Dios a través de Jesucristo, hemos sido salvos, pero no por nuestras obras, sino por la manifestación de su misericordia. No por obras, y dice el autor, para que nadie se gloríe. No vamos a poder gloriarnos en la eternidad cuando estemos frente a la presencia de Cristo por poder participar de su presencia y de su amor en la eternidad. Todo lo que experimentaremos, tanto en esta vida, en nuestra relación con Dios, como en la vida venidera frente al trono de Dios, va a ser el resultado de la gracia de Dios. Por eso yo colocaba en esta frase, los creyentes no somos salvos por buenas obras. Por eso el título yo coloqué, por su gracia y para su gloria. Por su gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos resulta o nace, fluye, se origina en la gracia de Dios. Y te pregunto, ¿sos consciente de la gracia que se te manifiesta día a día en la vida? Primeramente de la gracia para salvación, pero eventualmente también la gracia para la vida diaria, la gracia en la protección, la gracia en la fidelidad en el sustento, la gracia en la salud, la gracia de la vida, la gracia de la alegría, la gracia del gozo, la gracia de la paz, la gracia de la fortaleza espiritual, la gracia de la esperanza. La gracia de Dios reviste cada aspecto de nuestra vida y debemos meditar constantemente en esta verdad maravillosa de la gracia de Dios. Pero esta es la primera parte del pensamiento que te quiero compartir, por su gracia. El segundo pensamiento es para su gloria. La frase que yo anoté aquí es, pero sí somos salvos para buenas obras. Y aquí vemos el obrar o el accionar como resultado de la salvación. Disculpen que se haya escuchado una moto de fondo, estoy justo al lado de una avenida. El resultado de la salvación son las buenas obras que hacemos como creyentes. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya. Otra traducción dice que somos creación de Él, que somos creación de Cristo. Esa palabra hechura también hace referencia a un poema. No sé si te tocó en algún momento escribir algún poema o alguna frase. Yo recuerdo en mi noviazgo con Miriam, realmente salía de mí un pequeño Shakespeare. Comenzaba a inspirarme, a escribir, y todavía lo hago cada vez que puedo y me inspiro, lo sigo haciendo. Y cuando uno escribe algo, y quizás lo has hecho, quizás cuando estabas de novio, o quizás has escrito o te gusta la escritura, eso que escribís sale de tu corazón, sale de tu esfuerzo y es algo que has creado vos, es algo que vos has hecho. Bueno, el pensamiento es similar de alguna manera. Somos creación de Dios. El autor dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. El pensamiento similar que puede venir a nuestra mente se encuentra en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación. Fuimos creados ¿en quién? En Cristo Jesús, a través de su obra y a través de su gracia. Y dice aquí el texto que el propósito de esta nueva creación es para que nosotros podamos llevar adelante buenas obras. ¿Cuáles son estas buenas obras a las cuales hace referencia el autor? Bueno, tenemos algunos pensamientos en la misma escritura que nos dan un poco de luz. Por ejemplo, Mateo capítulo 5 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El creyente, cuando entiende que ha sido salvo por gracia, que ha sido salvado a precio de sangre, manifiesta su gratitud y su amor al Salvador a través de su obediencia en sus buenas obras. Todas aquellas acciones que realizamos para glorificar el nombre de Dios y para la edificación de los hermanos forman estas buenas obras que son establecidas por Dios para nosotros. Si queremos buscar un ejemplo, un modelo de vida que nosotros podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón para ejercitar estas buenas obras,
La persona ideal es la persona de Jesucristo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y en Jesucristo tenemos un estilo de vida y una forma de pensar que debemos imitar para poder glorificar a Dios. Debemos seguir su ejemplo en su manera de hablar, en su manera de tratar con otros, en su forma de enseñar, en su forma de pensar, en su cosmovisión, en su forma de ver la vida y de entender la eternidad. Por eso, si queremos vivir en buenas obras para glorificar a Dios y edificar a otros, debemos tomar el ejemplo de Jesucristo. Debemos vivir de acuerdo a lo que Jesucristo hizo y cuáles fueron también las instrucciones que Jesucristo nos dejó a cada uno de nosotros. Dice el texto después, las cuales Dios preparó de antemano. En el conocimiento previo de Dios, Él diseñó o Él estableció un plan para vos y para mí. Algunas facetas de la voluntad de Dios, aspectos de la voluntad de Dios, están reveladas en su palabra. Esto es lo que se conoce como la voluntad general de Dios para todo creyente. ¿Cuáles son estos aspectos de la voluntad general de Dios? Bueno, por ejemplo, en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto nos habla del evangelismo, de predicar el evangelio. Otro aspecto de la voluntad general de Dios podría ser el que encontramos, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, que dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El creyente debe predicar el evangelio y también debe predicar con su vida, la cual tiene que ser una vida de santidad. Y también en el capítulo 5, también de esta misma epístola, en 1 Tesalonicenses, Pablo dice: das gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otro aspecto de la voluntad general de Dios es que seamos agradecidos, que vivamos en gratitud a Dios. Pero cuando el creyente vive en conformidad a estos principios, Dios le revela la voluntad específica para ella. Por eso, a medida que vayamos viviendo en conformidad a lo que la Escritura dice, Dios nos irá guiando a estos aspectos específicos para nuestra vida, para descubrir en nuestra vida diaria la sabiduría necesaria para tomar decisiones como con qué me voy a casar, o cómo voy a formar mi hogar, o a qué me voy a dedicar en la vida, qué voy a hacer con mi vida, cuál va a ser el lugar de servicio que Dios diseñó para mí, cuáles son las decisiones que tengo que tomar, grandes o pequeñas, para glorificar a Dios. Dice aquí que el diseño que Dios tiene para nosotros a través de Cristo, dice que está preparado para que caminemos o que andemos en ellas. Esto nos habla de un estilo de vida. Debemos tener un estilo de vida distinto al del mundo. Antes vivíamos conforme a la voluntad de la carne, de nuestra propia voluntad, éramos hijos de ira, pero ese tiempo pasó y hemos sido transformados, hemos sido salvos por gracia mediante la fe, no a través de nuestras obras, sino a través de su gracia, para que solamente Él sea glorificado, porque hemos sido hechos una nueva creación en Cristo Jesús, para que podamos vivir de acuerdo a esas buenas obras. Y te pregunto, ya quiero finalizar este tiempo, te hago algunas preguntas de reflexión. Primeramente, ¿estás viviendo a la luz de la verdad y la gracia de Dios? ¿Estás agradecido por la salvación que has obtenido a través de los méritos de Cristo? ¿Estás viviendo a la altura, de forma digna, al alto precio de la salvación que se ha pagado en aquella cruz por nuestros pecados? La gracia de Dios debe revestir cada aspecto de nuestra vida. Eso nos tiene que llevar a depender de Dios, no en nuestras fuerzas, no en nuestras obras. Depender de la gracia de Dios, como Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Toma fuerza, fortalecete, Timoteo, en la gracia de Dios, por su gracia, pero también para su gloria. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un diseño establecido para tu vida, para que las personas puedan ver esas buenas obras y glorifiquen a Cristo. Te pregunto, ¿estás viviendo en santidad? ¿Estás teniendo un buen testimonio frente a los hermanos y frente a aquellos que no conocen a Cristo? ¿Estás procurando vivir una vida santa delante de Dios y delante de los demás? ¿Estás procurando predicar el Evangelio, servir a Dios,
discipular a otros, visitar, estudiar las Escrituras, memorizar las Escrituras, leer las Escrituras, compartir las Escrituras. ¿Estás procurando vivir para Cristo, como Pablo dijo también en Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es el propósito de tu vida? El propósito es, por su gloria, llevar una vida de buenas obras. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, porque a la luz de tu palabra podemos meditar en estas grandes verdades. Primeramente, que hemos sido salvos por gracia, mediante la fe. Gracias, Señor, porque la salvación no es una obra humana, es una obra divina, porque se origina, se perfecciona y finaliza en ti. Gracias, Señor, porque esto quita de nosotros todo mérito, porque en el momento en el cual nos encontremos con Cristo en la eternidad, nos postraremos y adoraremos, porque la salvación fue un regalo que tú nos has dado para que nosotros podamos disfrutar de una relación personal contigo. Permítanos vivir a la luz de esta verdad. Pero también, Señor, no hemos sido salvos simplemente para ir al cielo. Hemos sido salvos para cumplir tu propósito en esta tierra, el cual es que podamos vivir en buenas obras, podamos vivir a la luz del ejemplo de Jesucristo, aquel que vivió completamente conforme a tu voluntad, que podamos caminar en esas pisadas que Jesucristo dejó, para que podamos glorificarte a ti y edificar a los demás. Te agradecemos por este tiempo con tu palabra. Bendícenos y que podamos aplicar estas verdades a nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, les mando un abrazo grande desde Buenos Aires. Ha sido un privilegio para mí compartir con ustedes la palabra de Dios y espero, y es mi oración, que de la misma manera que yo he sido bendecido con este pasaje, el Espíritu Santo tome esta palabra, la aplique a tu corazón y que no termine en ti, que puedas compartirla con otros, que puedas llevar la verdad de Dios a la mayor cantidad de personas. Que Dios te bendiga.